Y vamos a hablar de números, de economía, de precios, y por eso lo invito al señor Patricio Doval desde la ciudad de Rosario también a sumarse a esta columna en donde hoy el eje central son los alquileres. Pato Doval, buen día, bienvenido. Hola Dai, buen mediodía, ¿cómo va? El gusto como siempre estar en contacto en RTS Noticias y bueno, vamos a poner un F5 a Ujú. actualizar la banda de alquileres, al menos en la Cuna de la Bandera. Vos sabés que el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz todos los meses nos ofrece un relevamiento en base a los precios exhibidos en los Sí. clasificados virtuales, los datos que incluso maneja el Colegio de Corredores Inmobiliarios, en realidad muchas de las compañías, de las empresas dedicadas al corretaje inmobiliario que están asociadas a la entidad que representa los intereses de dichos comercios, para ver un poco cómo está el mercado de alquileres, un mercado que se está manejando libremente, sin ningún tipo de régimen Ujú. legislativo que limite la fijación de precios. Obviamente estamos hablando de un acuerdo entre partes. Claro, el que intenta alquilar siempre tiene menor espalda Y para sí. negociar, para pugnar por un precio, por un valor que sea más adaptado a su presupuesto, ¿no? Pero vamos a la placa que referencia, en este caso, los precios que ha relevado en el mes de septiembre el CESO, el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Fíjate Ujú. estos valores, ¿no? Estamos hablando de 300.000 pesos Sí. para arriba ya para poder arrendar un departamento. Claro, los monoambientes arriba de 300.000 pesos. Un departamento de un dormitorio o a veces también mencionado como un departamento de dos ambientes, 390.000 pesos, esa es la base, siempre aclaramos ese dato, y dos dormitorios, 550.000 pesos. Realmente muy elevados los valores de los alquileres, cuando sobre todo uno hace la cuenta de cuánto insume afrontar los gastos de alquiler. Sí. Atención, porque en esta cuenta no está lo que significa, por ejemplo, el valor de las expensas, que de acuerdo a lo que declara el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz hay que sumarle aproximadamente el 16% del valor del alquiler del que estemos haciendo referencia. Pero fíjate estos datos, ¿no? Un jubilado, aquel que cobra la mínima, que está apenas por debajo de los 400.000 pesos, 390.277 pesos de acuerdo al último dato, debe gastar arriba del 75% de ese ingreso en el alquiler de un monoambiente, sin incluir acá los gastos de los servicios, es decir, pagar la luz, el gas, el agua, y tampoco, bueno, contando en ese presupuesto lo que significa afrontar las expensas, ¿no? Si uno corre la mirada y piensa en el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 322.200 pesos, termina referenciando que para afrontar el pago de un monoambiente se requiere más del 90% Claro. de ese flujo, que en todo caso un trabajador que bueno, hace lo que puede intentando cobrar algunos pesos por ese trabajo que ofrece, etcétera, todo se lo lleva el alquiler. Y un maestro sin antigüedad, de acuerdo al dato que también expone el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz, asigna más del 50% de su salario solamente Ujú. al pago de la vivienda, si uno tiene en cuenta, por ejemplo, el alquiler de un departamento de dos ambientes, ¿no? Obviamente uno piensa que aquel que accede a ese departamento, que es más amplio, en todo caso quizás goza de un doble ingreso, porque si es un matrimonio, bueno, uno puede contar dos salarios si es que los dos Ujú. están activos en términos laborales. Pero bueno, en definitiva eso muestra el esfuerzo, ¿no?, que hacen los santafesinos, los rosarinos en particular, de acuerdo a este encuadre, para afrontar los Sí. gastos de alquiler en un contexto, DAI, en donde la inflación, si bien hoy no está desbocada, eso es una realidad, hay ciertos temores sobre cuál puede ser el escenario inflacionario de acá para adelante. ¿Por qué? Y porque estamos viendo que parece que es inexorable para esta administración, para el gobierno de Javier Milei, avanzar, por ejemplo, en una devaluación más acentuada respecto a los ajustes que hemos venido experimentando, al menos dentro de la banda fijada en abril. ¿Por qué el mercado, sobre todo, es el que ya está presagiando que se termine saliendo de la banda? Y ayer, sin ir más lejos, debutó la intervención del Banco Central
sobre el mercado cambiario, pero el Banco Central empeñó más de 50 millones de dólares. Claro, la cuenta da, al menos para las elecciones de octubre, con el nivel de reserva. Ahora bien, se llega a octubre con la lengua afuera, entonces si no entran más dólares genuinos, si el central no logra hacerse de un engrosamiento, digamos, de la reserva en dólares, bueno, lo que va a pasar es que en definitiva se sincere el tipo de cambio, algo que muchos actores de la economía están pidiendo, y eso más tarde o más temprano va a impactar en la inflación. Después podemos ver si va a ser más o menos gradual ese impacto, pero uno imagina que va a haber un salto inflacionario y una acentuación de este panorama recesivo. Sí, en este contexto, Pato, que nos estás mencionando, por ahí parece un poco descolocado pensar un poquito más de octubre, pensar en diciembre, enero, febrero, pensar en tal vez vacaciones, si se puede llegar a ahorrar. Y volviendo al tema alquileres también, ahí lo unimos, ¿qué precios se podrían llegar a estar? Bueno, parece que se adelantaron las consultas. Incluso muchos que ya están abrochando un contrato. Ya hoy. Vos sabés que en diferentes puntos de la provincia hay como unas zonas de quinta muy estandarizadas. Me imagino que en la zona de la capital provincial, los barrios que están a la vera de la Ruta 1, aquí en Rosario o en el área metropolitana de la Cuna de la Bandera, hablamos siempre de Funes y de Roldán, aunque el arco de posibilidades para muchos rosarinos que, bueno, antes de viajar a la costa o a las sierras prefieren veranear cerca de casa, se terminan mudando por ahí por una semana o por 15 días a una quinta, lo hacen en nuevos lugares, General Lagos, Figuera, en la zona de Andino, en la costa del río Carcarañá. Bueno, quizás Funes y Roldán son los municipios elegidos históricamente. Bueno, hacia allá marchamos con las cámaras de RTS para ver cómo viene ese esquema de consultas, que ya hay una certeza. Se han adelantado las preguntas porque, claro, muchos quieren adelantarse a la posibilidad de que haya una devaluación. Muchos de los contratos, si se pretende alquilar una quinta para el verano, son en dólares. Y ya cuando pongamos a leer la nota vamos a hablar de los precios y empiezan a comparar si conviene veranear acá cerca o si quizás, bueno, la chance es la de comprar un aéreo y veranear en algún país de la región, dígase Brasil o la costa del Pacífico en Chile. Primero vamos a poner en pantalla entonces la visión de una corredora inmobiliaria de la zona de Funes respecto de las consultas que ya está recibiendo de aquellos rosarinos que están evaluando la posibilidad de alquilar una quinta. A ver. La realidad es que a partir de julio ya mucha gente empezó a consultar. Para esa fecha todavía no teníamos los valores, así que bueno, nada, lo fuimos estirando un poquito y ya ahora hay bastantes consultas para este verano. Va a ser un verano movido, por lo menos en lo que es Funes y Roldán. Todavía reservas no, pero sí lo que están empezando es a ver las casas, a ver qué opciones tienen. Cuando antes se preocupan por el tema, tienen más opciones en cuanto a comodidades, valores, ubicación. Así que bueno, están un poquito viendo qué opciones tienen. Los valores son más o menos igual que el año pasado porque normalmente los fijamos en dólares. Por supuesto que hubo un aumento del dólar y eso se ve reflejado a la hora de pagarlo en pesos, ¿no? Pero más o menos tenemos inmuebles básicos de 2 dormitorios con jardinero, piletero, wifi, que rondan más o menos los $900 la quincena, ¿no? Tenemos más económicos, más caros, o sea, todo lo que es barrio privado, por ejemplo, que hay muy poca opción. Eso sí hace que los valores se vayan bastante más caros, ¿no? Acá vienen a buscar tranquilidad, a estar mucho más tranquilos, rodeados de naturaleza, con ofertas gastronómicas, actividades que también le ofrece la ciudad, ¿no? Muy bien. Escuchábamos entonces los precios, que hay muchas consultas hasta ahora, pero bueno, pocas reservas, está bien, falta muchísimo, estamos recién en septiembre, pero bueno, no es tal vez un valor barato, Pato, también esta opción. Te quedaste impactada, Sí. Leo, No, pero ¿en serio? son los valores que se están manejando hasta ahora. Pueden hacer el ejercicio en casa, entrar a alguna web que ofrece paquetes completos para veranear
sobre todo en Chile, que se dice que está bastante económico. Claro, hay que afrontar el hecho de las aguas este año heladas Chile del la opción, Pacífico, etcétera. Lo que el año pasado fue Brasil, ahora Pero, es Chile. 15 días en Chile, puedes conseguirlo a 600, 700 dólares contra 900 para alquilar una quinta en Funes. Te digo que es para pensarlo dos veces. Claro. Y sí, cambias de aire por lo menos. Bueno, Pato. Claro que sí. Muchísimas gracias, muy completo como siempre. Gracias, Pato. Un abrazo, Day, buena tarde. Chau, chau.